Muy buenas tardes. Sean todos ustedes y cada uno de ustedes bienvenido a esta transmisión del Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral de la ciudad de Cali. Nos alegra que esté usted cumpliendo esta cita con nosotros y con Dios principalmente, para recibir la palabra de Dios y la llevemos a la práctica. Sabemos que hay personas que nos ven por primera vez, bien sea en esta hora o más tarde de este jueves, o el viernes, o mañana, o cualquier otro día diferente a este 8 de abril. Y como todos los jueves, que tenemos la palabra de Dios, el Ministerio de Alabanza nos acompaña y nos permite unirnos a ellos para adorar, para alabar a Dios y pedirle que prepare nuestro corazón, que prepare nuestra mente para escuchar la palabra. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de alabanza, es un tiempo de agradecimiento a nuestro Creador. Entonces, los invito para que nos unamos al tiempo de alabanza. Bienvenidos, muchachos de la primera juventud. Vuelve sol, una canción, melodía de amor. Antes libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Declaramos que tú nos proveas. Iglesia, yo los invito para que en este momento sientan el abrazo de Dios. Vamos todos, vamos a cantar este interludio con todo el corazón. Vamos a declarar que Dios murió, pero vive ahora en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ven y rodeamos, Señor. Fuimos perdonados por tu gracia, somos tus hijos amados, nos has hecho libres.
Bueno, ya hemos participado junto en este tiempo de alabanza y de oración y tenemos este corazón, nuestro corazón, nuestra mente llena, plena del Espíritu Santo para que nos permita recibir su revelación al escuchar la palabra de Dios y de esa manera que siga infundiendo sabiduría y verdad en nuestra vida para que cada día progresemos en nuestra intimidad con Dios. Antes de iniciar, vamos a pronunciar lo que a través del pastor Ariel Dios nos ha enseñado en los últimos años. Entonces los invito para que levantemos nuestra espada, que es nuestra Biblia, y repitamos a la voz de 3, que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Los invito a la palabra de Dios, al libro de Filemón, capítulo 1, es el único capítulo que hay, versículo 6. Repito, Filemón, capítulo 1, versículo 6. Ahí aparece en la pantalla. Entonces, y más tarde, si no lo encuentra, lo puede buscar para que tome nota y subraye este versículo. Mientras tanto, le recuerdo que el título para la prédica de hoy, que está ahí abajito, es Elegido para el compañerismo. Y también aprovecho para decirles que debajo de la transmisión hay un dedito así, que significa, si usted lo pulsa, que le ha gustado esta prédica. Y también en la parte inferior, si no te has suscrito, te pedimos que te suscribas. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Filemón, capítulo 1, versículo 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos reunirnos, Señor Santo, como miembros de tu cuerpo, como miembros de el Ministerio de Años Dorados, como parte, Señor Santo, del cuerpo tuyo, al cual tú eres la cabeza, del cual tú eres el que tienes el control, Señor Santo. Gracias, Dios, por preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón, para que cada uno de los versículos, de las palabras que vienen de ti, Señor Santo, y encontramos en la Biblia, quede sembrado para dar el fruto esperado por ti en el tiempo apropiado. Gracias te doy por cada persona que en este momento está escuchando y que también va a escucharlo más adelante. A Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que nada puede distraernos de recibir el mensaje de Dios. Amén y amén. Bueno, sabemos que cada una de las palabras que Dios colocó en la Biblia a través de diferentes personajes tiene siempre un mensaje del cual podemos apropiarnos ante la revelación que el Espíritu Santo nos da para aplicarlo en nuestra vida. Entonces volvamos a leer Filemón
capítulo 1, versículo 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Recordemos que esta es una carta del apóstol Pablo a Filemón. Y el propósito o los dos objetivos principales de esta carta era el llevar a que Filemón perdonara de verdad a su esclavo Onésimo, quien se había fugado. Pero también tenía como propósito el que Filemón aceptara a Onésimo como a un hermano en la fe. Y en este versículo hallamos una oración. ¿Cómo así, Jorge? Sí, porque el versículo arranca diciendo, pido a Dios. Esta es una oración de petición a Dios. Y dentro del texto de esta oración encontramos algunos puntos que deben servirnos a nosotros como marco de referencia con respecto al ser elegidos para el compañerismo. Primer aspecto, nuestra fe en Dios es la que genera el compañerismo. Dado que nosotros fuimos creados por Dios, en quien creemos y a quien le creemos, Él sembró en nuestro ser interior la necesidad de relacionarnos con Él, con los demás y con nosotros mismos. Hemos escuchado que el cristianismo es relacionismo y relacionismo puede asociarse perfectamente con compañerismo. ¿Y de dónde viene? De lo que Dios sembró en nosotros, en nuestro interior. Y por eso el compañerismo nace de nuestra fe. Un segundo aspecto. Cada uno de nosotros ha sido elegido para que nuestro compañerismo sea eficaz para la causa de Cristo Jesús. Eso lo dice el versículo. ¿Qué significa eficaz? Que logra ser efectivo un intento o un propósito. Y la causa de Cristo contiene por lo menos dos puntos. La gran comisión y el que lleguemos a ser como Él. En conclusión de ese segundo punto es que cuando ejercemos el compañerismo, estamos haciendo efectivo la gran comisión y el crecimiento o el moldeamiento de nuestro carácter para llegar a tener el carácter del Señor Jesús. Tercer aspecto. Recordemos que Dios es bueno y su bondad debemos aprender a recibírsela en forma continua para que esté presente y sea palpada cuando compartamos con nuestros compañeros, las personas que nos acompañan en casa, en nuestro hogar, en el lugar que vamos a realizar la remesa alimenticia, es decir, supermercado, la tienda, o cuando hacemos fila para esperar la cita médica o para ir a la EPS, o cuando estamos en el banco, cuando hacemos llamadas telefónicas, cuando recibimos llamadas telefónicas, cuando nos comunicamos por escrito o hablado enviando un mensaje a través de estos medios nuevos, de WhatsApp, de Telegram, del Messenger, e incluso cuando nosotros decidamos elevar una oración de intercesión. Vamos a verlo más adelante. ¿Por qué? Porque en ese momento necesitamos que esa bondad esté presente. Si nosotros somos fieles a Dios y decidimos ejercer ese compañerismo y compartimos el mensaje del Señor Jesús con otras personas,
nos estamos preparando para que el día en que lleguemos al cielo, ese día sea espectacular y además nos encontremos con esas personas a los que aquí en la tierra les hemos compartido las buenas nuevas del Señor y les hemos dado el testimonio de nuestra fe en Dios, de nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios, y de nuestra fe en el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es nuestro Creador, que Él anhela que mantengamos una comunión permanente con Él, que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra mente a recibir su enseñanza, a recibir su instrucción que está en la palabra de Dios, y que Él nos llama a que pongamos el amor que nos da en acción, a que pongamos en acción su palabra. Y también recordemos que nos ha asignado la gran comisión. Te invito para que repitas conmigo: si con Dios mi Creador mantengo una buena comunión, de Él recibiré la correcta instrucción para que el buen compañerismo en mí entre en acción y logre cumplir con la gran comisión. Hoy, en 5 puntos, no son todos, porque hay muchos más, pero recordaremos a través de la palabra de Dios algunos de los aspectos del cómo nosotros debemos ejercer ese compañerismo para el cual Dios nos ha elegido. Ese es el mes del elegido. Entonces, el primer punto: ¿cómo ejercemos nosotros el compañerismo con respecto a nuestros compañeros, a las demás personas? El primer punto es amarlos. Y los invito al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. ¿Lo leemos, iglesia? Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. ¿Quién habla? ¿Quién nos dice? Habla el Señor Jesús, nos habla el Señor Jesucristo. El verdadero amor es el impulsor, es el promotor, es el animador, es el motivador superpoderoso que se halla en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, pero nosotros debemos asegurarnos de disfrutar correctamente del privilegio de ser hijos de Dios y que estemos siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la permanencia nuestra en Jesús, para que el fruto sea abundante y sea el que Dios espera que nosotros fructifiquemos. Por favor, repite conmigo: cuando disfruto y me deleito en la palabra de mi Señor, del verdadero amor soy un receptor y obra en mi interior para amar a los demás y a Dios dar el honor. Dios nos invita a que nos deleitemos en Él. Y cuando nos deleitamos en Él, conoceremos su voluntad. Y de esa manera, Él siembra en nosotros deseos que Él nos va a cumplir. Y uno de los deseos que Dios anhela que nosotros tengamos es el de ejercer el buen compañerismo. Que nosotros seamos canales de ese amor. Y necesitamos nosotros ser buenos receptores de ese amor para que obre dentro de nosotros, y de esa manera, cuando nosotros podemos amar a Dios, cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos y amamos al prójimo, le estamos dando honra y gloria a Dios. En la primera frase de este versículo que el apóstol Juan transcribió de las palabras del Señor Jesús para nosotros, aparece que es un nuevo mandamiento.
vamos a revisar rápidamente qué es lo nuevo. Para responder a este interrogante, los invito a que repasemos un versículo del Antiguo Testamento. Está en el tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, que dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Si nos damos cuenta, son palabras de Dios, porque dice: yo soy el Señor. Como mencionaba, el capítulo 19 pertenece al tercer libro del Antiguo Testamento. Y en la versión NBI, que es la que nosotros usamos en la iglesia para los servicios, lo han titulado a este capítulo 19, llamado a la santidad. Hay otras versiones, y específicamente en una, la llaman santidad en la conducta personal. Uniendo las dos, podríamos decir entonces que este capítulo tiene el llamado a la santidad en la conducta personal. Y el versículo que acabamos de leer es el último de un conjunto que pertenece a la sección en NBI, que la han colocado como relaciones sociales. Y cuando hablamos de compañerismo, debemos asociarlo entonces a nuestras relaciones que Dios espera que tengamos con las demás personas, es decir, relaciones sociales, en cada uno de los roles que nosotros desempeñamos cada día. Abuelos, padres, hermanos, hijos, primos, suegros, vecinos, amigos, clientes, proveedores, prójimos, nueras, las que quisieran, yernos, etc. Y en estas palabras del Señor, nuestro Dios, encontramos que ya nos había dado el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nos instruye y nos ordena que no debemos guardar rencor por nuestro prójimo ni ser vengativos con él. Esto último, que aparece de primero en el versículo, nos permite a nosotros autoevaluarnos y respondernos, o más bien que el Espíritu Santo nos ayude a encontrar la respuesta a si realmente estamos amando a nuestro prójimo, y si el resultado es que no, entonces debemos confesárselo a Dios y arrepentirnos y decidir amar verdaderamente a nuestro prójimo. Y recordemos que es el permanecer, es el continuo. No es solamente mientras que estamos con ellos, sino que cuando Dios nos coloca en la mente el nombre de alguien o trae recuerdo, es para que oremos y expresemos nuestro amor por él, a Dios. Di conmigo: para unas buenas relaciones sociales tener, en el amor de Dios debo permanecer, tanto en el día como en el anochecer, y así su mandamiento logro obedecer. Volvamos nuevamente a Juan 13:34, que ahí está la clave, la palabra y la clave por qué es un mandamiento nuevo. Juan 13:34 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Entonces, por favor, si tienen la Biblia, subraye: así como yo los he amado. En esta segunda parte es donde aparece el por qué dice el Señor Jesús que es un nuevo mandamiento. Porque es amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Es decir, no es a nuestra manera, sino a la manera como Jesús nos ama. Y a través de la palabra de Dios, a través de los evangelios, a través de las cartas de los apóstoles,
el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos, escuchamos y meditamos la palabra de Dios, nos hace conscientes de la manera como Jesús nos ama. Y debemos aprender a recibir ese amor para cultivarlo y llevarlo a la práctica y ser canales del amor de Dios al ejercer el compañerismo. Algunas cosas rápidas. Jesús nos ama incondicionalmente. Jesús nos ama a pesar de. Jesús dio su vida por nosotros. Jesús nos dejó el rastro de cómo Él actuó frente a otras personas. Eso tenemos que nosotros, al leerlo, detectar que ahí está presente el amor de Dios, el amor de Jesús por las demás personas y por nosotros mismos. Porque es el mismo Dios, es amor. Entonces di conmigo, el Señor Jesús es mi modelo y de Él debo aprender, para que con su amor el compañerismo yo pueda ejercer. Y cada día esta acción con su ejemplo emprender. Juan 13:35, que es el versículo que sigue. Por favor, lo leemos. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Recordemos, Juan 13:34 y Juan 13:35 repiten o plasman las palabras de Jesús. Y allí, en esos dos versículos, aparece 3 veces la instrucción del Señor Jesús de amarnos los unos a los otros. Es decir, como me han escuchado muchas veces, es súper importante para nosotros. Y como dijo Jesús, es un mandamiento nuevo que debemos amarnos nosotros como Él nos ama a nosotros. En esta palabra de Juan, de este versículo que acabamos de leer, encontramos no solamente un estímulo que es enorme y adicional para amar a nuestros compañeros, sino que también podemos encontrar un punto de verificación si realmente nosotros estamos ejerciendo como discípulos de Jesús. Pues como discípulos tenemos el privilegio de permanecer en la vid para recibirle todo lo que tiene para nosotros, dependiendo de nuestra comunión y de nuestro propósito, de nuestro compromiso con Él. Y dentro de todo lo que nos da está el poder dar fruto. Recordemos que dice que cuando permanecemos en Él, como Él en nosotros, daremos mucho fruto. Y se refiere principalmente al fruto del Espíritu Santo, que tiene como primer componente número 1, el amor. Di conmigo, el amar a los demás como discípulo de Jesús ejerzo, y cada vez que lo hago y a ello me esfuerzo, mi identidad como un hijo de Dios refuerzo y mi mala conducta destuerzo, porque vuelvo al camino. Primera de Juan 4:7. Tiene un subtítulo, permanezcamos en el amor. ¿Y qué dice? Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Hemos nacido de nuevo en el Señor Jesucristo, estamos en Él, somos nuevas criaturas, somos nueva creación, estamos en el proceso de renovación. Estamos en el proceso de conocerlo cada día más cuando meditamos en su palabra, cuando la leemos, la escuchamos y meditamos en ella. Y podemos comprobar cada día que Dios es amor y que de Él viene el amor. Él está en nosotros. Para recordarlo, repite conmigo. De Dios he nacido y para el compañerismo he sido elegido. Y en la palabra de Dios he aprendido que Él es amor y por eso me ha fortalecido y durante toda mi vida me ha sostenido.
Segundo punto, edificarlos. Primera Tesalonicenses 5:11 nos dice, por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Dios nos anima y nos edifica cuando leemos y cuando escuchamos su palabra, bien sea directamente o a través de otras personas, creyentes o no creyentes, y en este último caso, el Espíritu Santo nos da el discernimiento para permitir que solo aquello que nos edifica es lo que debemos aceptar y permitir que entre a nuestro ser interior. Pidámosle continuamente a Dios el que seamos sensibles a la necesidad que las otras personas puedan tener de ser animadas y ser instrumentos nosotros de Dios para brindarles apoyo por medio de la palabra de ánimo y de nuestras acciones. Generalmente, cuando hemos pasado por situaciones en las cuales nosotros hemos sido los necesitados de ese ánimo, uno de los propósitos de Dios es alistar nuestros sensores para que detectemos en otras personas una situación similar y poder entrar en acción en el nombre del Señor Jesús y bajo la instrucción del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros tenemos y afrontamos dificultades y hemos recibido de Dios a través de otras personas el ánimo, el amor, la acción misma, entonces es porque Él sabe que vamos a encontrar personas que van a estar viviendo lo mismo que vivimos o estamos viviendo para que nosotros los animemos y seamos realmente ejerciendo el compañerismo. Di conmigo, cuando la palabra de Dios practico, mi vida sobre la roca edifico. Y cuando con mi experiencia de Dios testifico, a otros animo y no descalifico. Efesios 4:29 nos dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Antes de una explicación adicional, quiero hacer notar que en el versículo arranca diciendo eviten toda conversación obscena. Y luego dice por el contrario. Entonces, obviamente obscena significa que no debemos hablar obscenidades, groserías, malas palabras, etc. Pero aquí también podemos deducir que lo contrario a que edifique o que bendiga, entonces Dios lo considera una conversación obscena. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios que contribuimos en la edificación necesaria de las otras personas y con un mensaje de bendición de Dios para ellos. Por lo tanto, nosotros debemos aplicar el filtro que Dios nos da, que está en Filipenses 4:8, para que validemos espiritualmente lo que vamos a pronunciar y que cuando Dios lo considere obsceno, es decir, indecente, deshonesto, inmoral, atrevido o desvergonzado o insolente, no vaya. Pero también, si no va a edificar, entonces no debemos pronunciarlo, pues al hacerlo, lo que hacemos es destruir. Y también, si no bendice, tampoco debemos pronunciarlo, pues de lo contrario es maldecirlo. Y la palabra de Dios nos invita a que llevemos todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Di conmigo, cada día en la mañana debo decidir en sujetarme integralmente a Dios, persistir en la edificación de otros, contribuir para ello con el bien decir, Dios a todos nos va a bendecir. Tercer aspecto para ejercer el compañerismo: interceder por ellos.
Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando nosotros oramos por otras personas, estamos haciendo oración de intercesión. Ante el Padre Celestial es el Señor Jesús quien intercede y también lo hace el Espíritu Santo. Pero acá recibimos que al practicar el compañerismo debemos hacer oración de intercesión por las demás personas para que haya sanidad integral en ellos. Alguien o muchas más personas oraron constantemente, con perseverancia por nosotros. Y así, en respuesta a esas oraciones, fuimos sanados y ahora formamos parte de la familia de Dios. Hemos sido justificados y hemos acatado esta verdad para nuestras vidas. Nosotros debemos entonces continuar intercediendo por otras personas. Y si ya lo estamos haciendo, o iniciar nuestra oración perseverante por otras personas que Dios coloca en nuestra mente y en el diario vivir. Orar por naciones, orar por regiones, orar por ciudades, para que el poder sanador de Dios sea liberado sobre ellos y ellos lo reciban plenamente. Orar para que haya sanidad integral en ellos, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad mental, sanidad emocional, sanidad relacional, sanidad financiera y aún sanidad vocacional. Que lo ejerzamos todo bajo la dirección y la limpieza, sanidad y santidad que Dios coloca en nuestros corazones. Y conmigo, para el compañerismo practicar, unos por otros debemos orar y por sanidad integral debemos clamar para que el poder de Dios dejemos obrar. Nunca olvidar a Dios, honrar y glorificar. Recordemos, solamente somos instrumentos. Quien hace la obra es Dios. Cuarto punto, ocuparse de ellos. Para ello los invito a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. El compañerismo, como otros asuntos relacionados con Dios, debe reflejarse en acciones concretas de nuestra parte para los demás. No es suficiente con decir que vamos a ayudar o que vamos a orar. Se requiere orar y también actuar, pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo y con el fin de dar honra y gloria a Dios. Si somos conscientes del mandamiento más importante, comprendemos que debemos orar y actuar para disfrutar juntos con otras personas el estimularnos a cumplir con este mandamiento. Pues cuando decidimos hacerlo en conjunto, tendremos en cuenta una visión más amplia y podremos crecer más y crecer mejor que si lo hacemos solos. Recordemos que somos miembros del mismo cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, y nos necesitamos los unos a los otros. Pues de esa manera recibimos para seguir funcionando. Y una de las funciones es dar a otros de lo que nosotros hemos recibido o hemos producido con lo que hemos recibido. Y esto lo hacemos con base en los dones, talentos, destrezas, etcétera, habilidades, capacidades que Dios nos ha provisto y que hemos colocado eso en acción productiva. Estas acciones son las que leemos como buenas obras. Y como este es el año de la visión en acción, Dios anhela que pongamos en acción el ser buenos compañeros. Hemos sido elegidos para el compañerismo. Di conmigo,
en el año de la visión en acción, debo tomar la buena decisión como miembro del cuerpo de Cristo, cumplir mi función e ir una milla más allá de la preocupación y a sus necesidades prestar atención y hallar solución. Quinto y último punto, unirnos a ellos. Romanos 12, versículos 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Versículo 5. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Ya mencioné en el punto anterior que somos miembros del cuerpo de Cristo y esto lo acabamos de leer también en la palabra de Dios. Pero acá llamo la comparación entre la conformación de nuestro cuerpo físico por muchos miembros y que cada miembro tiene una función diferente a la de los otros miembros. Entonces, de igual manera, siendo nosotros y nuestros compañeros, muchos formamos un solo cuerpo en Cristo. Y para que en verdad sea un solo cuerpo, cada uno de nosotros debe unirse a todos los demás para contribuir a que el crecimiento sea en unidad y desempeñando la función que Dios nos ha asignado para que haya interacción correcta y el compañerismo fluya bajo la inspiración y el poder del Espíritu Santo, en obediencia a la cabeza de ese cuerpo que es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros comprendemos que cada uno de nosotros ha sido dotados de capacidades, pero que no son todas, y que esas capacidades me sirven a mí y le pueden servir a otras personas, esas otras personas tienen capacidades, habilidades, destrezas que nos sirven a cada uno de nosotros, me sirven a mí. Entonces, podemos entender, igual que en el símil del cuerpo, que nos necesitamos los unos a los otros. Siempre doy un ejemplo, el corazón recibe el oxígeno que ha purificado el sistema respiratorio del aire que nuestra nariz respira y que esa sangre purificada por ese oxígeno circula por todo nuestro ser físico. De igual manera, cada uno de nosotros tiene dones y capacidades completamente diferentes. De ahí la importancia de ejercer el compañerismo. Di conmigo, Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de dones y talentos para que unidos permanezcamos atentos y seamos canales en todos los momentos, para que todos dispongamos de integrales alimentos y en la palabra de Dios pongamos nuestros sentimientos. Bueno, hemos terminado los 5 puntos. Hay muchos más, pero por hoy solo 5. Quiero repasarlos con ustedes. Amarlos, edificarlos, interceder por ellos, ocuparse de ellos y unirnos a ellos. Para que lo recordemos, A, E, I, O, U. Amarlos, edificarlos, interceder por ellos, ocuparse de ellos y unirnos a ellos, a nuestros compañeros. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por ese tiempo que tú nos regalas. Gracias por la verdad hallada en tus palabras, Señor. Y te pedimos, Dios, que a cada uno de nosotros, Señor Santo, nos permita recibir la porción que cada uno de nosotros está necesitando en este momento o vamos a necesitar mañana, pasado mañana o aún más adelante, Señor. Que podamos ejercer, Señor Santo, la verdadera palabra al ejercer el compañerismo, Señor. Que nos amemos los unos a los otros tal como tú nos amas, Señor Jesús. Que nuestras palabras, Señor, contribuyan al crecimiento y a la edificación
de la vida de todos nosotros en conjunto, Señor. Porque cuando pronunciamos la palabra, cuando pronunciamos la bendición, el bien decir, nos edificamos nosotros y también tú lo utilizas para edificar a otras personas. Que no se nos olvide en nuestras oraciones, en nuestro tiempo, Señor Santo, hacer oración de intercesión para que haya sanidad en cada persona que tú colocas en nuestra mente. Gracias también, Dios, porque tú anhelas que en este año de la visión en acción pasemos del preocuparnos al ocuparnos en hallar la solución para las necesidades de otras personas, siendo canales tuyos. Y gracias, Dios, porque hoy una vez más tú nos llamas a que seamos uno solo en ti, uno solo contigo, Señor. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, y tú, Jesús, oraste al Padre para que nosotros nos unamos como miembros de tu cuerpo y tengamos unidad contigo. Gracias, Dios. Amén y amén. Y ahora quiero invitar a aquellas personas que nos ven en este momento y no tienen a Jesús en su corazón, para que de acuerdo con la palabra de Dios, usted tome hoy la decisión de pronunciar una oración creyendo en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra y en la cruz dio la vida por ti y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo crees en el corazón y lo confiesas con tu boca. Y la palabra de Dios dice que de esa manera somos justificados y somos salvos. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú diste tu vida para rescatar la mía que se había perdido por causa de mi pecado. Al tercer día tú resucitaste y en la cruz tú me diste el perdón de mis pecados. Con tu sangre me compraste y por eso hoy me arrepiento y te confieso mis pecados. Pero también decido perdonar a todas aquellas personas que me han causado daño en cualquier área de mi vida. A partir de hoy, soy parte de tu familia. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Tú eres mi pastor y yo soy una oveja de tu rebaño. Te pido que hagas de mí la persona que tú sabes que debo ser. Y ayúdame, Señor, a ejercer el compañerismo para el cual hoy sé que tú me has llamado y me has elegido. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, si hiciste esta oración, por favor, ubica en internet la página de nuestra iglesia, www.casarroca.org/Cali, y busca el link de Soy Nuevo y déjanos allí los datos para que te llamemos y estemos en contacto. Estamos para servirte. Gracias a todos. Gracias por estar en este momento acompañándonos y sabemos que Dios los ama y les expresamos a ustedes que nosotros también los amamos. Nos vemos en 8 días. Gracias. Que Dios los siga bendiciendo porque somos compañeros y miembros del mismo cuerpo. Chao. Dios los bendiga.